Hoy tenemos un nuevo moderador, es Santiago. Le dimos un descanso a Brandon, que ha trabajado intensamente por estos días. Me dijeron que iba a ser Abril, moderadora, pero bueno, se ve que no respetan la ley de cupos. No, Y vino Santiago. Bueno, creo que hubo un inconveniente con el centro. ¿eh? Hubo un inconveniente con el centro y pedí el ID porque no llegaba yo y... Está bien, Santiago, te dejamos igual en el espacio. No, me había dicho que iba a estar Abril, pero está todo bien. La idea del moderador siempre es ordenar un poco este sistema, que bueno, estamos todos aprendiéndolo y a veces ayudan mucho que haya alguien que modere. Seguramente para la segunda parte vamos a estar un poco, el segundo cuatrimestre, todos más entrenados en esta modalidad y bueno, vamos a ir evolucionando. Vamos a continuar un poco la perspectiva del espacio de acompañamiento, la perspectiva de darle una visión no reduccionista a los artículos de código, amplia. La continuación del tema que vamos a ver hoy justamente es un tema que permite eso. Yo por eso les pido que los micrófonos estén abiertos para poder tratar de hacer de este espacio un espacio de acompañamiento, de colaboración, de preguntas, no solamente de contenido, porque este es un tema que se ha dado en las comisiones, y hay material en el campus virtual en las comisiones, pero sí es un espacio en donde ustedes pueden ver y pueden preguntar cómo construir la instalación de un tema tanto en la mesa libre, ¿sí?, como en la mesa de la semana que viene, quienes vayan a hacer uso del derecho a presentarse. Es decir, esa es la idea, no es venir a recitar los artículos de código ni la doctrina, sino sí puntualizar en algunos aspectos esenciales, ¿no?, que creemos que son esenciales. Nos había quedado el tema que les cuento lo siguiente: el acompañamiento tiene la pretensión de siempre ir junto a la cátedra, ni adelante de la cátedra ni por detrás de la cátedra, sino ser una asistencia fundamentalmente a los estudiantes. Nosotros nos proponemos como un orden, y habíamos empezado ese orden a través de unos capítulos del libro que habíamos indicado de Astrea Virtual, y que Brandon se ha estado ocupando muy gentilmente de esos capítulos, bajarlos para que ustedes puedan tener acceso. Llegamos al capítulo 2, habíamos intentado, y después surgió el tema de límites al dominio, y bueno, quedó como alterado ese orden que el acompañamiento tiene. No obstante, ese texto es un texto que, como el espacio de acompañamiento en la presencialidad es un espacio que colabora a lecturas que ustedes vienen haciendo, utilizamos un texto que es el de Dillon, Cauce, Papaño y otra autora más, y bueno, un poco de apoyo, y es un texto corto, y bueno, trabajamos desde ahí, sin perjuicio de la bibliografía recomendada por la cátedra. Esta también es una bibliografía recomendada por la cátedra, o sea, no es un texto, son doctrinarios, pero bueno, en ese sentido, creo que Brandon ya tiene disponible, y ha trabajado mucho el fin de semana, bajó todos los capítulos del libro, de modo que el acompañamiento es como un continuado, o sea, nunca termina, ¿no? Siempre está la posibilidad. Lo que ocurre es que a veces vamos seleccionando temas, tenemos a veces lo urgente va un poco antes de lo importante, pero la idea del acompañamiento es trabajar procesos, ¿eh? Pasa que después surgen los parciales y hay urgencias que vamos tratando de atender, se interrumpe un poco el proceso. Pero la idea siempre es trabajar con ese texto como bibliografía en el sentido de proceso. ¿Proceso de qué? Proceso de aprendizaje. Es decir, está centrado en el aprendizaje de ustedes. Es una herramienta para ustedes el acompañamiento. Desde el EASA estoy hablando, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y a veces, bueno, se interrumpen con temas como este que tenemos que concluir. Bueno, habíamos, la clase anterior, hablado de los límites,
habíamos hecho algunas distinciones terminológicas que tienen que ver con los límites, las llamadas limitaciones, las llamadas restricciones y límites al dominio, según la terminología que había utilizado Vélez en el código derogado. Habíamos hecho algunas disquisiciones teóricas, algunas precisiones teóricas en torno a esa terminología. Hoy les voy a dejar, lo voy a enviar a Santiago, concretamente cuando terminemos este espacio, unas conclusiones de unas jornadas nacionales de derecho civil del año 2013, que hicieron un poco de puente entre la legislación anterior al código actual, la tendencia de la doctrina, lo que había sido el proyecto del 98 y finalmente el artículo 1970 y siguientes del Código Civil y Comercial actual. Es decir, demostrarles un poco cómo es que los cambios, desde el Código velezano hasta la actualidad, se producen justamente por la labor de la doctrina, en este caso por la labor de la jurisprudencia también, y van teniendo una línea de continuidad, una evolución que van acompañando los contextos. Es decir, el tema de límites al dominio, que estaba legislado en el Código de Vélez Sarsfield como restricciones y límites al dominio, fueron teniendo una evolución legislativa. ¿Por qué? Porque la doctrina y la jurisprudencia acompasa los tiempos y acompaña los tiempos. Es decir, lo que estamos queriendo significar es que las leyes, ¿sí?, son el producto de su época. Entonces, esta evolución a veces es lo que ustedes conocen y se les preguntan como antecedentes. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los antecedentes, ya sea históricos o legislativos, de tal norma? Y estudiar la evolución, estudiar los antecedentes históricos o los antecedentes legislativos, no tienen que ver con lo episódico, ¿no? Tienen que ver con eso de comprender la idea de proceso, es decir, cómo se llega o cómo se llegó a la legislación actual. Eso es importante, eso implica no estudiar de memoria, sino estudiar sobre el sentido de los institutos jurídicos, es decir, evitar la memorización, el artículo de código únicamente, que nos deja desprovistos, nos deja sin pocos argumentos. Es mucho, tal vez el proceso es más largo, la idea de proceso es más larga, requiere más tiempo, pero nos da más seguridad, sobre todo, y nos da un aprendizaje genuino, no tan memorístico, no tan inmediato, sino desde otra formación. Esa es la idea que queremos transmitir de DELASA, desterrar un poco esas prácticas a las que habitualmente están acostumbrados los estudiantes y empezar a ver, esto lo digo fundamentalmente para que los que no estuvieron, empezar a ver que cada tema es una posibilidad concreta de construcción, de innovación, de creación de ustedes, que ustedes formen su propio material de estudio, que dejen los apuntes de lado, que dejen los apuntes que les pasó a algún compañero de lado, porque es mucho más genuino aquel conocimiento que se construye. Y esa es la idea. El conocimiento está en los textos, está en internet, o sea, dispositivos con conocimientos tenemos en todas partes. Lo único que puede hacer de esto un espacio diferente, las herramientas están las presenciales, están las virtuales, están ambas, ninguna excluye a ninguna, son todas herramientas, pero lo único que puede hacer de esto un espacio de un auténtico aprendizaje es la actitud del sujeto, o sea, la actitud tanto del enseñante como de ustedes. Como que esto tiene, la razón de ser de esto es la actitud que ustedes tengan ante el aprendizaje. Entonces, bueno, vamos a continuar siempre en esta idea constructiva, de innovación y de intercambio, en cómo podrían preparar un tema que es muy rico, preparar o estudiar, ¿no? Este tema, justamente estamos tocando este tema, pero cómo podrían abordar, ¿sí?, este tema de límites al dominio. Bueno, vamos a avanzar con los artículos de código. Yo les voy a dejar después, les voy a mandar a través de Santiago, para que les llegue, ustedes tienen un dispositivo creo de WhatsApp, les lleguen estas conclusiones de las jornadas del 2013, y para que les lleguen algunos ejemplos donde, de la práctica, porque es un tema que tiene mucha conexión con la realidad, fundamentalmente porque tiene que ver con la convivencia, ¿sí?, un montón de situaciones donde
se patentiza la temática de los límites a los derechos subjetivos, a los derechos reales, concretamente. Y hay innumerable cantidad de ejemplos. Vamos a recapitular un poquito, como para darle una introducción a lo que habíamos empezado a hablar la clase anterior. Habíamos precisado terminológicamente que Vélez Arfield había utilizado la denominación restricciones y límites al dominio. Metodológicamente se siguió una ubicación, una técnica legislativa donde estaba ubicado en el libro tercero de los derechos reales, se siguió esa metodología, y lo que había ocurrido es que había utilizado, para tratar el tema, la denominación restricción. La doctrina evolucionó, concretamente ustedes van a ver, ahora vamos a leer las conclusiones, las tengo acá en otro dispositivo, a las jornadas del año 2013, en donde la doctrina impulsa la sustitución del término restricción, porque semánticamente nos daba la idea de menoscabo, de disminución, por la terminología límites. Y además hacía una disquisición, que ahora la vamos a volver a tocar, al menos por arriba, en una diferencia entre lo que eran los límites y las limitaciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que se quiere significar? El límite, esto es muy importante, si llegaran a abordar este tema en cualquier forma de evaluación, es que el límite hace al ejercicio normal de un derecho. El límite es inherente al derecho, está íncito en el derecho, y no importa un menoscabo. La limitación generalmente proviene de la ley, generalmente proviene de la ley, y todos los derechos tienen límites. ¿Por qué? Porque se trata de lograr una coexistencia entre los derechos individuales y el interés público. Es un permanente equilibrio entre la tensión que se genera entre los derechos individuales y el interés general. ¿Sí? Es continua esa tensión, y el derecho que hace regula. Pero en realidad eso ocurre en la práctica, hay una coexistencia en ese sentido de esa tensión entre lo que es un reconocimiento de un derecho y el interés general. Las jornadas nacionales de derecho civil del año 2013, estoy buscando acá en el dispositivo, vamos a ver, en la Comisión 5, hizo esta disquisición de superar la denominación propuesta por Vélez por la expresión límites al dominio. Les voy a leer la primera conclusión, después se los voy a mandar por WhatsApp, pero dice: la expresión límites al dominio es la más adecuada, pues hace referencia al contenido normal de ese derecho real. ¿Qué quiere decir? La regla es el límite. El límite, habíamos dicho que era una especie de combo, el reconocimiento del derecho y el límite. Es un todo, ¿sí? No es que el límite viene por afuera. Reconozco el derecho conjuntamente o con la inherencia del límite al derecho que es reconocido. Es decir, la expresión límites al dominio es la más adecuada, pues hace referencia al contenido normal de ese derecho real. Esa es la primera conclusión. Y es importante porque es el precedente doctrinario, para los que no tienen claro el tema, las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que se celebran cada 2 años, es la labor de la doctrina, es decir, cómo se modifican las leyes por el contexto, por la jurisprudencia, por la labor de la doctrina. Concretamente, la expresión límites al dominio es la que sigue el Código Civil y Comercial a partir del artículo 1970. Eliminó el término restricciones y lo sustituyó por límites. Ya el proyecto del 98 y un sector de la doctrina hacía una disquisición teórica, una diferencia terminológica entre lo que dan los límites y las limitaciones. Ustedes van a observar que está tan arraigado hablar de límites como sinónimo de limitaciones, que quien les habla, más de una vez me corrijo porque hablo de limitación como sinónimo de límite.
es una disquisición teórica que ha hecho un sector de la doctrina y que el mismo Código Civil y Comercial actual repite esa, o sea, no hace distingo o incurre, según un sector de la doctrina, en un error al hablar de límites como sinónimos de limitaciones. ¿Qué son las limitaciones? Vamos a la segunda conclusión de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de la UBA del año 2013. Les dice, las limitaciones o restricciones denotan una reducción de facultades en términos genéricos. Habíamos dicho que un sector de la doctrina, concretamente el proyecto del 98, concretamente Alterini, sostiene que las limitaciones no hacen al contenido normal o regular de un derecho, no hacen el contenido normal, sino que tienen origen, pueden tener origen, por ejemplo, en un contrato. El ejemplo podría ser lo que se conoce normalmente como cargas reales, ¿sí? ¿Están escuchando todos? Porque acá veo que no tengo micrófono, no sé si están todos bien. Sí, se escucha, estaba haciendo interferencia. Bueno, hay interferencias. En mi casa hay 3 personas usando Zoom, así que yo escucho las clases del lugar de al lado. Estamos todos un poco complicados con el tema de tenemos un tema de admisiones, concretamente. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? El límite proviene de la ley, está íncito en el reconocimiento del derecho real, en cambio la limitación puede o no estar. Las limitaciones son las que ustedes han conocido como cargas reales. Ejemplo de una limitación, yo tengo el derecho real de dominio, el derecho real de dominio tiene una carga real. ¿Qué es una carga real? Es, por ejemplo, un derecho real de hipoteca que se superpone. Yo necesito obtener un crédito, ¿sí? Y para obtener un crédito hipoteco mi dominio. ¿Qué significa? Que tiene una limitación, tiene una carga real. Es el derecho de un otro que recae y pesa sobre mi derecho real de dominio. Hay una coexistencia. ¿Cuál es la característica? ¿Desaparece el dominio? No, no desaparece. El dominio tiene una característica que la doctrina la ha llamado elasticidad. Que esa elasticidad que hace que mis facultades sean amplias o estén cercenadas, o estén disminuidas, mejor dicho, no cercenadas, disminuidas, en función de la coexistencia de otro derecho real de distinta naturaleza, por supuesto, de los que están contemplados en la nómina de los 14 derechos reales. En cambio, esa es la limitación puede o no estar. En los derechos reales los límites están siempre, las limitaciones son una alternativa. Ahora, ¿este es el criterio que siguió el código actual? Bueno, no. Habla de límites al dominio, pero al iniciar el artículo 1970 les dice, las limitaciones impuestas al dominio privado en interés público están regidas por el derecho administrativo. Es decir, no hace esa disquisición terminológica, semántica, de significado entre límites y limitaciones. No obstante, esa había sido una recomendación de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año 2013, que se celebraron en la UBA. ¿Qué les quiero significar con esto? Les estoy mostrando un poco, ya que este espacio lo permite, y no es el espacio que tiene la dinámica maratónica de la presencialidad, cómo tiene lugar, cómo se genera el proceso de modificación de las leyes. Es decir, ¿cuál es la labor de la doctrina? Cuando ustedes ven las fuentes, ven la labor de la doctrina, la costumbre, bueno, esta es la labor de la doctrina. A veces, por supuesto que después las leyes adoptan esas recomendaciones de la doctrina, totalmente, a veces parcialmente. Bueno, este es un caso, esta es la trastienda, ¿no? Como que sería el escenario que hay por detrás y que se va generando hasta que tenemos sanción legislativa, en este caso de una ley como es el Código Civil y Comercial de la Nación. La segunda conclusión de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año 2013 refiere a algo que tratamos en la primera parte de esta clase, que dice lo siguiente:
los límites al dominio deben interpretarse de acuerdo a los principios que emergen de la Constitución, de los tratados internacionales, en particular las normas ambientales. Bueno, ¿qué ocurre con esto? La mirada que queremos dar en la construcción de un tema que ustedes instalan, preparan, eligen cuando se utiliza en la mesa libre el sistema de bolillero o el docente en cualquier derecho civil o en cualquier materia les da la oportunidad de qué querés comenzar a hablar, es que ustedes siempre van a comenzar a hablar de aquellos que se sienten seguros, de aquellos que, por supuesto, le instalan ustedes el tema lo conocen a fondo. Pero en la perspectiva que le queremos enseñar desde ELEASA es que ustedes puedan ver esto no solamente ceñido al artículo de código, ¿sí?, sino que lo puedan hacer desde una perspectiva de todo el sistema del Código Civil y Comercial y desde una perspectiva amplia, es decir, que tenga que ver con, y de hecho ustedes esto lo visibilizan en las clases de los docentes a cargo de las comisiones, donde la perspectiva tiene que ser también una perspectiva constitucional. Se habla del derecho privado en sentido constitucional, tienen que tener siempre, siempre, la Constitución Nacional como una herramienta de todas las otras que van a tener. No viene mal tener también el Código de Vélez, ¿sí? Este es el que, con el que yo empecé a estudiar en la facultad, lo conservo todavía, el Código de Vélez, porque es rico en las notas, ya no es derecho vigente, pero es muy rico desde el punto de vista pedagógico. Y por supuesto el Código actual. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, el artículo 26, vamos a hacer la progresión legislativa. El artículo 2618 del Código de Vélez-Sarsfield venía a tratar las restricciones y límites al dominio. No obstante a ello, ese artículo de código es modificado en el año 68 por la ley 17.711. Vamos a ver cuál es la progresión. Desde ya aclaro lo siguiente, la Constitución Nacional, los artículos que implicarían o que estarían implicados en esta temática, sería el artículo 17, que hace a la propiedad en sentido constitucional, ustedes ya vieron que es más amplio, el artículo 19, también el bloque de constitucionalidad, los tratados que tienen jerarquía constitucional, el llamado bloque de constitucionalidad, artículo 75, inciso 22. Ustedes, no sé si tienen el Código de Vélez. ¿Puede ser el 14 también, doctora? ¿Cómo? ¿Puede ser el 14 también de la Constitución? El 14, también el 14. Es decir, ¿ven lo que les quiero significar? Que si van a preparar un tema, tengan todas las herramientas. Si toman el Código Civil y Comercial y ven el artículo 1970 y leen el 1970 de memoria, les quita resto, les quita posibilidad de ustedes poder desenvolverse. Y esta es la metodología que van a tener que tener cuando tengan un caso en el estudio. No van a tener artículo de código. Si viene una persona, porque el vecino causa ruidos molestos, porque hace una previa los viernes, todos los viernes del año, por poner un ejemplo de algo que deben estar extrañando todos, bueno, ustedes no van a tener solamente el artículo del Código Civil cuando les habla de el 1970, 1973. Tienen que tener todas las herramientas, todo, porque ustedes van a tener que fundar, van a tener que alegar, van a tener que argumentar el reclamo que quieran hacer. Ahora no están haciendo reclamos, sino que están aprendiendo, ¿sí? Siempre se aprende, pero entonces esas herramientas hay que tenerlas. El 2618 del Código de Vélez, lo tengo acá, y no importa si ustedes no lo tienen al código, porque pueden tomar nota, y si alguno no lo tiene, porque siempre estudió con el código actual, les puedo mandar escaneado o una foto de los artículos del Código de Vélez, y no hay problema. Porque tal vez alguno quiera elegir este tema, y bueno, lo puedo mandar, incluso mandarle las notas, eso lo puedo hacer. Y si no, lo hago directamente, y los chicos directamente se los envían para que lo tengan. El 2618 del Código Velezano
se refería a, lo voy a leer muy sintéticamente, tenía un ámbito de aplicación más acotado, es decir, no tenía tanta amplitud y tanta proyección como luego le dio la ley 17711, sino que era un ámbito más acotado. Les decía, 2618, texto originario del código derogado por la ley 7711. El ruido causado por un establecimiento industrial debe ser considerado como que ataca el derecho de los vecinos cuando por su intensidad o continuidad viene a ser intolerable para ellos y excede la medida de las incomodidades ordinarias de la vecindad. Fíjense cómo este artículo estaba circunscripto en su ámbito más acotado, ¿sí?, a solamente el daño o el ruido decía, acotado por un establecimiento industrial. La progresión que tuvo ese artículo 2618, que sin duda fue un embrión de lo que luego llegó a ser, es el derecho ambiental, estaba acotado solamente a los ruidos que cause o que causare un establecimiento industrial. Fíjense que esto es ya modificado por la ley 7711, que amplía el espectro o el ámbito de aplicación y hace una extensión. El 2618 es más parecido al actual artículo 1773 del Código actual. Fíjense lo que dice. Las molestias que ocasionen humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares por el ejercicio de actividad de inmuebles vecinos, por el ejercicio de actividad de inmuebles vecinos. Es decir, ya hay un amplio espectro, ocupa y abarca un montón de otras situaciones que el código, en su redacción originaria, el código velezano, no permitía. Ahí hay una evolución legislativa importante, trascendente. Innovó, la ley 1711 innovó. Pero hay una continuidad entre Vélez, ubíquense en contexto, las leyes son producto de su época, estamos hablando de 1869, 1870, el Código Velezano, y estamos hablando de 1968 con la ley 17711. Fíjense que en ese sentido, Vélez Sarsfield, para su época, fue una persona bastante o muy innovadora en ese sentido, muy amplia, de una visión importante. Si bien ya estaba el embrión de lo que luego iba a ser el derecho ambiental, en el 2618. Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Porque yo creía que había una relación en el Código de Vélez, en la nota el 2611, ¿sí? Donde primero dice que por lo que yo entiendo, que se confundían los límites con la servidumbre, y después ¿sí? En un momento de la nota dice que también está dirigido dice, son recíprocamente impuestos a los propietarios vecinos por su interés recíproco y también al ejercicio normal del derecho de la propiedad. Es como que yo por ahí lo unía a que los límites estaban impuestos también a los vecinos. Bueno, lo que pasa que el 2611, justo tengo acá, ¿vos tenés la nota ahí? No. Sí. Bueno, hay una diferenciación que justamente surge de la nota del 2611 del Código de Vélez, que tiene que ver con las restricciones impuestas al dominio, ¿sí? Hace una diferencia o una distinción entre lo que era con las servidumbres, que es un derecho real, ¿sí? Autónomo, digamos. Ustedes todavía no lo vieron en particular, por lo menos la gran mayoría no lo han visto en particular, porque van a entrar dentro de la segunda parte del curso regular de derechos reales, pero es un derecho real de la nómina de los 14. En realidad, no entiendo exactamente tu pregunta a qué apuntas. ¿Quién está hablando? Yo, Federico Cóceres. Federico. Sí. A ver. Está bien lo que estás diciendo, pero no es óbice a lo que yo venía diciendo. No, yo como entendí que usted decía que en el Código de Vélez, a diferencia del código actual que dice que también está impuesto a los límites de vecindad, los límites al dominio, en el Código de Vélez no le hacía referencia. Y yo
pensaba que sí por la No, nota no, del no. 2611. Sí hacía referencia. Cuando yo hablo de esto, porque es más, hacía referencia porque hablamos justamente de las restricciones y límites al dominio, y el mismo 2611 te habla de las restricciones impuestas al dominio privado. O sea Claro, que, claro. sí, Ah, yo tal vez lo que estoy entendí mal haciendo, cuando lo explicaba. no, o yo me expresé mal también, pero lo que estoy haciendo es no referirme a todo el tratamiento que Vélez Sarsfield hace a partir del 2611, más allá de tu nota, que está muy bien, y que eso también lo deben haber visto en alguna clase de lo que deben haber dado los adjuntos o el titular en comisión, que si es que seguramente la tuvieron. Está muy bien esa nota, pero yo me estaba refiriendo concretamente al 2618. Me estaba Está centrando, bien. por una cuestión de tiempo, por una cuestión No, de está bien, tiempo. perdón. Tal vez yo No, me interpreté centraba mal. a la evolución del 2618, Bien. cómo se amplió el ámbito de aplicación. Que en realidad es antecedente, es decir, si ustedes están en la situación de examen y les preguntan, vamos a ir a lo concreto, porque estamos a pocos días de, vamos a suponer que preparan límites, que es un tema interesante, cuestiones claves en el tema de límites. Bueno, es un tema interesante, es un tema práctico, tienen infinidad de ejemplos que pueden sacar de jurisprudencia, algunos les voy a mandar yo, pero ustedes hasta lo pueden buscar por internet, les voy a mandar un fallo de acá de Mar del Plata, de la Cámara de Mar del Plata, les voy a mandar algunos, pero el tema de emisiones lo ven en los medios permanentemente. Pero la pregunta que les podrían hacer, ¿estaban reguladas en el Código de Vélez? A esto apunto, Nicolás, ¿no? No, Federico. 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 Sí. A esto apunto. Es decir, esos tipos de preguntas que, sí, estaba el 2618. ¿Entienden? Claro. Voy tratando, por eso lo quiero hacer interactivo y me gustan que me interrumpan, porque no es una interrupción, es una conversación que estamos teniendo. Entonces, porque si yo vengo a repetir lo que dice Kipper, o lo que dice Mariani, o lo que dice Alterini, el acompañamiento no tiene sentido. Entonces, eso es lo que les quiero dar algunos tips o consejos o recomendaciones de cómo armar el tema, que no se queden solo al 1970 o 1973, porque la pregunta que podría ser, ¿y antes qué pasaba? ¿Surgió con el Código Civil y Comercial? Referir un poco al antecedente. Vamos a ver ahora, quizás me desordena un poco, pero es producto también de la oportunidad que les quiero dar de que me interrumpan. Vamos a ver que, así como los límites tienen origen siempre en la ley, ¿sí? Tienen origen en la ley porque hacen el reconocimiento, como dijimos, las limitaciones pueden tener fuente contractual. Ejemplo, no me voy a detener mucho en eso porque fue objeto de la clase anterior, es lo que ocurre con las cláusulas de no enajenar o las cláusulas de inenajenabilidad o que vimos en la clase anterior, que están previstas en el artículo 1972 del Código Civil actual, ¿no? No voy a referir demasiado a eso, pero sí decir que se trata de un supuesto en donde la fuente de ese límite es el contrato, es la convención, tiene fuente convencional. Introducir en un contrato jurídico una cláusula de no enajenar a persona determinada. Ese sería un supuesto de, si bien tiene origen en la ley, acá es un supuesto en donde las partes podrían introducir esa cláusula. Vamos a ir a un punto que recién acá un compañero de ustedes preguntó, que está vinculado, también hicimos referencia muy rápidamente, porque el tema es extensísimo. ¿Sí? Vamos viendo lo más trascendental, y lo que no lleguemos les voy a al menos dar algunas indicaciones. Vamos a una pregunta que hizo un compañero de ustedes, acá sí creo que es Nicolás, ¿no? Hola, sí, Sí. soy yo. ¿Se escucha? Que tiene que ver con con que habíamos visto, según el 1971, que los daños no eran indemnizables. Es decir, ¿por qué el daño no dice los deberes impuestos por los límites al dominio no generan indemnización de daños? A menos que
por la actividad del hombre se agrave el perjuicio. Y esto vamos a hacer una aclaración que tiene que ver con lo que venimos diciendo. Si el reconocimiento del derecho, al reconocimiento del derecho, el límite es inherente, está íncito a ese reconocimiento, es casi diría una obviedad o una cuestión de coherencia y de sentido común, si hace al ejercicio normal del derecho, la existencia del límite, que no sea indemnizable. Y ahí viene una pregunta, a ver. La pregunta era porque en uno de los códigos comentados había leído que respecto, ¿se escucha? Sí, un poco te escucho, pero no importa, a ver. Que respecto a este artículo, una parte de la doctrina decía que había una excepción, la cual hacía referencia al artículo 17 de la Constitución Nacional, respecto Que al tiene que ver derecho con de la propiedad. Claro. Yo quería saber si esto era Vos, así o no. vos lo tenés al texto, sí. Ahora vamos a ir con un ejemplo, me parece que es lo más claro posible es verlo con un ejemplo. Vos no tenés ahí el texto no para leerlo todo, pero sí ¿lo No, tenés marcado? lo que tengo marcado es que, bueno, hace mención al artículo y más abajo dice que existe una excepción. Como dice el artículo 17 de la Constitución Nacional, se podría agregar esto como una excepción al derecho de propiedad garantizado. Bueno, habría que hablar del contexto, pero te voy a poner un ejemplo. En principio, el límite no es indemnizable. Ahora, vamos a un ejemplo. Vamos a suponer que en el derecho real de dominio, en ejercicio de la facultad de cerramiento que tiene el titular de dominio, levanta una pared medianera, ¿sí? Tiene derecho a levantar una pared medianera, una pared que separe a dos heredades contiguas, ¿sí? Recordemos algo, que los límites no necesariamente tienen que tratarse de heredades que sean contiguas, tienen que ser próximas. Eso es importante. Ahora volvemos sobre eso. Mi vecino levanta una pared medianera. Ustedes saben que las medianeras pueden ser de material, pueden ser un cerco vivo, puede ser de un alambrado, lo que fuere. Pero vamos a suponer que es de material. Sí, en principio no da derecho eso a indemnización. Tiene la facultad de encerrarse, levanta la medianera. Ahora, ¿qué ocurre si por derivación de ese acto material, como es levantar la medianera, se genera perjuicios? Vamos a suponer que están los andamios y se caen sobre el techo de mi casa, y rompen 3 tejas, y me rompe, lo habíamos hablado creo en la clase anterior, algo me parece que habíamos dicho, en el encuentro anterior, no quiero decir clase, pero en el encuentro anterior. Bueno, ahí sí, eso que en principio era un límite, que era un derecho, en todo caso, que tenía el titular de dominio de poder encerrarse, generaría una indemnización por daños. ¿Por qué? Porque se vulnera el derecho de propiedad del vecino. Ha habido un exceso en esa facultad y se generó un daño. Bueno, ahí sí sería indemnizable, si a eso te referís. ¿Comprenden lo que les quiero decir? Es muy común. Esto ocurre muy comúnmente, por ejemplo, en lo que son, casi les diría que es algo bastante normal que ocurra, pero ahí lo que hay es digamos, un daño derivado de un derecho, del ejercicio de un derecho propio, como es la facultad de cerramiento, pero que termina derivando en un daño. Pero el daño no tiene origen, o sea, no es el límite el que genera esa indemnización, sino que es la extralimitación a veces en el ejercicio de un derecho, ¿sí? O el daño que se genera a un vecino. Porque en definitiva, cuando piensen que todo es una cuestión de sentido común acá, es decir, lo que hace el derecho es regular la coexistencia, tratar de tener una precisión en cuanto a esta tensión que se genera muchas veces entre el derecho de uno y el derecho del otro, ¿sí? No sé si quedó contestada tu pregunta. Y por supuesto, Sí, está comprendido el artículo 17 de la Constitución Nacional. Acá hay uno que no se nos duerma,
que lo veo algún compañero ahí, está comprendido el derecho, el artículo 17 de la Constitución Nacional, que tiene que ver con el dominio, que es una de sus especies, ¿no? Recuerden, esto es importante, que el sentido constitucional que se le da a la propiedad es más amplio que el dominio en sentido real, ¿no? Eso lo tienen claro. Eso también es algo que en el contexto del parcial lo tienen que tener en cuenta. La diferencia entre propiedad y dominio. ¿Puedo hacer una A pregunta? veces hablamos como, usamos la sinonimia entre propiedad y dominio, como usamos la sinonimia entre límite y limitación, ¿no? De corriente la utilizamos como sinónimos, pero en sentido constitucional, en sentido técnico, ustedes, hacia su formación, deben saber que el sentido constitucional de la palabra propiedad es más amplio que el dominio, el sentido específico, ¿no? El genérico, digamos, es la propiedad, uno de los específicos sería el dominio como derecho real. Primero la nómina de los 14. ¿Alguna pregunta más? Querían hacer una pregunta. Veo que hay varias, pero... Quiero hacer una pregunta. ¿Hola? Más fuerte, Florencia. Sí, ¿se A ver, escucha? ¿quién es? ¿Florencia Bustamante? ¿Qué tal? Te escucho súper lejos, pero no importa. No entendí bien la diferencia entonces entre las limitaciones, entre los límites y las limitaciones, ¿no? Las limitaciones, por ejemplo, usted dijo que era una carga real. ¿Sería un Sí. ejemplo de dominio desmembrado? Claro, a ver, no se compliquen con esto. La limitación. Bueno, ¿qué significa la limitación concretamente? Por ejemplo, una hipoteca, el ejemplo que yo les puse. Es decir, yo tengo el derecho real de dominio, sí, lo tengo con límites, sí. El sistema me reconoce el derecho real de dominio, el derecho mal llamado propiedad, junto con las limitaciones. ¿Sí? Acuérdense que habíamos puesto metafóricamente, como que, bueno, yo tengo este derecho, pero lo tengo dentro de un cauce, no lo tengo extralimitadamente. ¿Por qué no lo tengo extralimitadamente? Y porque el otro también tiene un derecho. ¿Vieron ese dicho que dice, el derecho de uno termina cuando empieza el derecho del otro? Bueno, tiene un poco que ver con eso, con la coexistencia. Me lo reconocen dentro de un cauce. Ahora, eso proviene de la ley, el origen está en la ley. Ahora, hay situaciones que tienen que ver con las limitaciones en donde yo misma puedo generar una limitación a mi derecho de propiedad. ¿Cómo creo una limitación? Y bueno, si tengo el derecho real de dominio, que es el primero de la nómina, el más extenso, el más amplio que puedo tener, pero necesito obtener crédito, necesito dinero, ¿sí? Y no puedo obtenerlo, y lo único que tengo es mi casa, pido una hipoteca para hacer una ampliación. O sea, en realidad, tomo un crédito y lo garantizo con un derecho real de hipoteca. Bueno, en ese caso lo que estoy introduciendo es una carga real. Vamos a, metafóricamente, ¿qué es una carga? Tengo el derecho real de dominio y algo que tengo que soportar, como si fuera una mochila. ¿Qué tengo en esta mochila? Tengo una hipoteca, ¿sí? ¿Es para siempre? No, no es para siempre. El límite siempre está íncito. La limitación puede ser temporaria. Una vez que yo pago ese crédito, la hipoteca, que funciona como un derecho real de garantía, ni siquiera se llega a ejecutar porque no hizo falta, yo lo pagué. ¿Qué pasa cuando libero de esa limitación que yo misma generé? ¿Me siguen en el ejemplo? ¿Qué pasa cuando la elimino esa limitación? Bueno, empiezo a estar liviana otra vez. Tengo mi derecho real de dominio en plenitud. Saco la mochila. Esa es la carga real, para ponerle un sentido metafórico. ¿Sí? Podría ser un desmembramiento, pero me refiero a que, a ver, en estas cuestiones que son finas, porque son disquisiciones teóricas que tienen que ver con la doctrina, no se complejicen, véanlo, y por eso utilizamos un poco la metáfora. ¿Por qué no se complejicen? Les voy a decir por qué. Porque ustedes, a esta altura, en el proceso que vienen iniciando, saben la teoría general de los derechos reales y van a conocer hasta dominio, y van a conocer, y no saben, no tienen la perspectiva de la totalidad de los derechos del curso. Lo que ocurre es que a veces el autor, cuando escribe, no escribe para un estudiante que está
cursando la primer bimestre del primer cuatrimestre. No, les pone ejemplos que a veces avanza demasiado y que ustedes no pueden comprender. Por eso, la idea, desde el acompañamiento y desde la enseñanza, es darles ejemplos que a la altura de este proceso ustedes pueden comprender. Porque si no se enriedan y se complican. Y yo no los quiero meter ahí, en esa complicación. ¿Me entienden? La idea es, entonces, atención, en la oralidad, no una cuestión de esto en la oralidad, no ingresen en temas de una profundidad que ustedes desconozcan. Vayan a ejemplos simples, el sencillo, el que conocen de la vida. En general, ¿por qué acudo a la hipoteca? Y porque todos más o menos saben lo que es una hipoteca, aunque no comprendan la complejidad de lo que es el derecho a la hipoteca, del curso ordinario de las cosas, de la cotidianidad, más o menos conocen. Y esa es la carga. ¿Entienden? Yo generé esa hipoteca. Tiene origen convencional. La hipoteca es un derecho real de garantía que van a ver en profundidad en la segunda parte del curso. O los que estén estudiando libre, bueno, también no es objeto de este encuentro, pero me refiero, esa es la diferencia. Ahora, es una diferencia que está en un nivel que es de la doctrina. Es un nivel doctrinario. Límite y limitación es una disquisición teórica, una precisión teórica del significado, que tiene que ver con el nivel doctrinario. Hay otro nivel que es el legislativo. En este momento, la redacción actual del Código Civil y Comercial no hace una disquisición teórica de esa naturaleza, porque se refiere a los límites y se refiere a las limitaciones como sinónimos. Por lo menos eso es lo que extraemos del artículo 1970, pese a la recomendación de las jornadas que yo les dije que les iba a mandar, donde sí hace esa disquisición. Pero nosotros la tenemos que hacer, porque hay muchas, la tenemos que hacer desde la formación de ustedes, la tenemos que hacer. No sé si me entendiste, Florencia. Sí, perfecto. Por eso, a ver, un consejo que les doy, todo esto está siendo grabado, con lo cual nos quita igual a mí no me va a quitar la espontaneidad, la virtualidad no me va a quitar la espontaneidad, pero, a ver, cuando estén en la oralidad, vayan a lo sencillo. No sean ustedes constructores de incluirse, perdón que me aparece algo en mi computadora, incluirse en algo que no van a poder salir. Vayan a lo sencillito, al ejemplo claro. Sean claros, contundentes, seguros, firmes. Y bueno, especulen un poco con eso. También hace a la formación saber cuándo uno se va a introducir en un tema del que no va a poder salir. Lo mismo en una audiencia. Esto sirve para el ejercicio profesional también. Uno no se va a poder introducir un tema del que no se va a poder defender. A esta altura de la formación, vayan al ejemplo sencillo. Y se retiran sanos y salvos. ¿Sí? A ver, no sé, yo sigo, porque anoté varias cosas para decirles, pero bueno, algo importante que también dijimos, me interrumpen, ahora después leemos acá, porque hay muchas, a ver, los límites son los que marca bueno, ahora después los vemos a estos preguntas que hay, así los vamos tratando, si quieren, ya sobre el final. Hay una cosa importante que algo dije la intervención anterior, el acompañamiento anterior, que también las jornadas nacionales de derecho civil del año 2013 hicieron esta disquisición conceptual o repararon en esta cuestión. Si a ustedes les preguntaran en la situación de evaluación, porque eligen límites, ¿qué pasa con el numerus clausus? Ahora es una pregunta que yo le estoy haciendo a ustedes, para hacer más interactivo este espacio. ¿Qué pasa en el numerus clausus? ¿Qué es un límite? ¿Es una limitación? ¿Qué les parece? Un límite. Surge de la ley. Un límite que proviene de la ley. Pero
un límite que está regulado acá en el título de límites al dominio, ¿qué les parece? Estamos simulando, es como un simulacro esto. ¿Qué les parece? Es un Es límite que está... ¿Cómo? un límite del derecho privado al dominio ¿Al y que dominio? está a los derechos reales. Es decir, Bien, son los que están limitados en el código. bien. ¿Está legislado en el capítulo cuarto de los límites al dominio? Y no, pero o sea, está legislado dentro del capítulo de los derechos reales. O sea, está en el Bien, código. bien. Esto que parece una obviedad, bueno, lo que está demostrando es que en realidad el numerus clausus es un límite primario que es inherente al sistema, hacia el sistema de los derechos reales. Y que el numerus clausus no solamente comprende al dominio, fíjense que el capítulo 4 del artículo 1970, estamos razonando. ¿Vieron cómo cambia cuando pueden razonar? Y cómo tenemos mejores resultados, porque el tema lo saben, pero si uno les hace preguntas que podría darse en la situación de la oralidad, que es lo que les quiero significar, porque no están acostumbrados a esto. Lo hemos generado para que ustedes puedan ser evaluados. Entonces, les podría llegar a preguntar, bueno, pero a ver, por ejemplo, y es una pregunta fácil, pero por ahí la situación de examen es de pensar, por eso estén tranquilos porque les hablo, vale para las dos situaciones, para la mesa libre que va a estar en junio y para la mesa de la semana que viene. Es una conversación, ¿sí? En ese sentido. Pero les van a preguntar, bueno, a ver, ¿y qué pasa con el numerus clausus? ¿Qué es un límite? Porque es un límite, no está legislado los límites al dominio. ¿Qué pasa? Bueno, es la respuesta. ¿Por qué? Porque es un límite primario y fundamental que es inherente al sistema de los derechos reales, ¿sí? Y que tiene que ver con eso que vimos en la clase anterior, que tiene que ver con esto de no poder constituir otros derechos reales que los enunciados en la nómina que enuncia el sistema, o sea, entre los 14 comprendidos. ¿Comprenden? ¿Vieron cómo todo se conecta, se entrama, no es aislado? Y que si lo pensamos, tenemos más soltura y más seguridad. Cuando no estudiamos de memoria y no nos circunscribimos al capítulo, sino que podemos conectar lo que aprendimos en la bolilla 1 o lo que tiene que ver con la teoría general de los derechos reales que hace al numerus clausus, y este tema de hoy, todo empieza a conectar, todo está entramado, ¿sí? Esa es la idea que les quiero dejar, no solo la del contenido, porque esta es la función del acompañamiento, no solo la del contenido, sino la de conectar estos temas. Y ahí surgió la respuesta, y la pensaron, ¿sí? Más allá de que el autor, cuando que sigan, trate al numerus clausus, es algo que ustedes pueden razonar, aunque el autor no refiera, aunque el profesor no diga nada o no refiera cuando trata límites al dominio del número clausus. Vamos a ver qué unos años, fueron unos años previos a la modificación del código, a la unificación del Código Civil y Comercial. Miren lo que dijo la doctrina. Cuando les digo la doctrina, ¿qué les significó? Que estuvieron todos la doctrina referente del país, ¿sí? Acá estaba Kipper, estaba Alterini, bueno, van a ver muchos de los autores de los libros de los que ustedes leen. Miren lo que dijo en relación a números clausus. El límite primario y fundamental de los derechos reales es el numerus clausus, el límite primario y fundamental hacia el sistema. Y solo deben crearse nuevos tipos cuando exista la imposibilidad estructural de de encuadrar los fenómenos económicos sociales en los derechos reales existentes. Pregunta a toda la audiencia, a todo el grupo, con qué tipo de normas tiene que ver esto? Normas de orden público. Sí, pero
a ver, con normas de orden público, bien. Pregunta, pues, para pensar la pregunta, en los derechos reales, ¿qué es lo que impera? ¿Impera la autonomía de la voluntad o impera el orden público? La ley. Orden público. El orden El público. orden público. Pregunta, todo el campo, o sea, impera significa que todas las normas son de orden público en lo que hace a los derechos No. reales. Son sustancialmente de orden Bien, público. ¿quién contesta? Bien, ¿vieron cómo a veces una pequeña disquisición terminológica, y es muy importante el término, quizás los termine ayudando, la oralidad, que es un poco descartada, como a veces una palabra clave, sustancialmente de orden público, nos da una significación tremenda en la comprensión del tema, ¿sí? Entonces, significa que justamente tiene vinculación esto con en los derechos reales las normas son sustancialmente de orden público. Ahí hay un artículo, una intervención docente para los que cursan la comisión 2 y 3, que yo acompañé y que también la tienen en el centro de estudiantes porque la remití para los que cursan en otras comisiones o los que no cursan en ninguna comisión, donde hace esta disquisición entre normas estatutarias y normas reglamentarias. Las estatutarias, las que hacen al sistema de los derechos reales, son aquellas en las que los particulares no pueden dejar de lado y está comprendido el orden público, ¿sí? Sustancialmente de orden público. A eso se refiere. ¿Entienden cuál sería el sentido y cómo podría ser una situación de evaluación? Estamos poniendo como ejemplo el tema de hoy. No vamos a abrirlo a todos los temas del programa porque hoy van a tener otra clase con el doctor de Rosa de preguntas y respuestas sobre los temas que tienen dudas. Pero ¿entienden cómo podría ser una situación de evaluación? ¿El sentido que se les quiere dar? Entonces, ¿qué tienen que precisar acá? Y bueno, hay palabras que son claves. De memoria no, comprender el sentido. Y eso les va a dar soltura, les va a dar juego, por llamarlo entre comillas de alguna manera, y que ustedes puedan exponer y las preguntas que se le hagan, que son de pensar, que tienen que ver con el pensar, que tienen que ver con el razonar, que tienen que ver con el que ustedes puedan ser ustedes y no repetir de memoria tal o cual texto, sino que ustedes puedan pensar aquello, porque es un sistema. El sistema hay que ponerlo en conexión, hay que comprenderlo. Y lo otro, la memoria va y viene. Algunos son más memoriosos que otros, y otros no tanto, y bueno, eso no significa, es contingente. En el aprendizaje la memoria es contingente. Ayuda, pero no es fundamental. Vamos a ver ahora algo importante que tiene que ver, creo que lo dije, y hay alguna cosa que si me estoy olvidando, pregúntenme, que tiene que ver con las relaciones de vecindad. Es decir, no tiene que tratarse de inmuebles que sean contiguos. La vecindad no se mide por la cercanía contigua que tiene un inmueble de otro, sino que tiene que ver con la proximidad. Tienen que ser próximos. Eso es una disquisición teórica, pero que es importante. ¿De dónde surge toda la cuestión relativa a las inmisiones? Y bueno, surgen de la convivencia, la cotidianeidad. Van a ver en los ejemplos de los casos reales de jurisprudencia que les voy a enviar a través de Santiago, cómo muchas de esas situaciones surgen de la mera convivencia. La convivencia es fuente de conflictos, permanente. Vélez Sarsfield ya lo había dicho esto en concreto en 1869, 70, 71, cuando se refirió a la propiedad horizontal, donde la convivencia es asidua, se patentiza más que nunca. Lo mismo en lo que tiene que ver con los barrios cerrados, la convivencia es más estrecha, y bueno, siempre esas cuestiones que generan mayor convivencia son más propensas a ser fuente de conflictos. Vamos al artículo del
habíamos quedado en el daño indemnizable al 1973, en concreto. Si todos lo ubican y lo tienen ahí presente, vamos a ver algunas cuestiones que creo que habíamos dejado por ahí. Las molestias, habla de molestias, ¿sí? ¿Qué significa estas molestias? Bueno, son injerencias, ¿eh? Podría ser que son injerencias cuyo origen está en inmuebles vecinos. Y ahí cuando decimos inmuebles vecinos, tenemos que tener no una mirada reduccionista a lo contiguo, sino la mirada amplia, ¿no? La mirada a la proximidad. Y les habla de estas injerencias que el código denomina como molestias en el 1973, les habla que ocasionan humo, calor, y les refiere a una casuística, que son los que se denominan agentes inmisivos, ¿sí? ¿Qué es lo importante de acá? Bueno, lo importante es que es meramente ejemplificativo, ¿sí? Y esto surge, significa que no son solos esos agentes inmisivos que menciona la norma del 1973. ¿Qué es lo importante? Que tiene una extensión, la fórmula del 1973 tiene una extensión, y que debe decir que dice, que no debe exceder la normal tolerancia, ¿sí? Teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque medie autorización administrativa para aquellas. ¿Qué significa? El hecho de que exista autorización administrativa, ¿sí? Vamos a suponer que se trata de un lugar bailable o un restaurante en donde las molestias que ocasionan el humo, el olor, los ruidos tienen autorización administrativa, significa que yo no me puedo amparar en esa autorización para decir tengo autorización administrativa y con esto me estoy relevado de responder por las molestias que ocasionen el desarrollo de mi actividad gastronómica, por decir un ejemplo. ¿Me entienden? Es decir, no importa, no es óbice la autorización administrativa para que no deba responder por ello. Va por otro carril. En todo caso, cuando los órganos administrativos reconocen y habilitan un local determinado, por ejemplo, un local gastronómico, está íncito en esa habilitación el no perjudicar a un tercero, ¿sí? O sea, está por supuesto que es inherente y lo contempla que esa autorización no va a implicar una suerte de carta libre para que el otro pueda hacer lo que quiere amparándose en esa autorización. Importa, no es óbice para ello. Podría haber autorización administrativa e igual configurarse el supuesto de 1973. Para ejemplos de estos, en la ciudad tienen infinidad y cantidad de ejemplos, y han visto y han sido noticia en los medios de que estas situaciones son muy comunes, más comunes de lo que uno cree. Y ejemplos pueden encontrar, algunos les voy a mandar para allanarles la tarea de búsqueda, pero ustedes también pueden hacerlo porque es la mejor manera de comprender un tema teórico, ¿sí? En comprender la aplicación práctica. Y justo este es un tema que lo permite, es muy extenso y es rico. El segundo párrafo del artículo 1973 le da algunas directivas de cómo los jueces, van a poder disponer, qué es lo que van a poder disponer en el caso de que estas inmisiones alegadas sean comprobadas, ¿no? Por supuesto que se trata de ruido, por ejemplo, se va a hacer una medición, ¿sí? De la intensidad que el ruido genere. No solamente de la intensidad, no es ruido hoy porque hubo un festejo en un domicilio y eso da lugar a la configuración de las inmisiones de 1973. No, tiene que haber perdurabilidad, ¿sí? Habíamos puesto el ejemplo, si yo todos los viernes hago una reunión
con mis amigos, donde me excedo en la música y ocasiono ruidos, humo, olor o lo que fuere, por supuesto que esa perdurabilidad en el tiempo va a configurar el supuesto de 1973. No es algo esporádico. ¿Por qué? Porque debe exceder la normal tolerancia. Es decir, para encontrar en los textos que la teoría de la normal tolerancia tiene su origen en un aporte teórico de Jhering, que ustedes también ya han visto, en donde tiene que ser, y esa es la extensión que da la fórmula. Da una fórmula, el 1973 nos da una fórmula, no debe extenderse más allá de la normal tolerancia. ¿Cómo mido la normal tolerancia? Y bueno, es un estándar, ¿sí? Es decir, tiene que ver con el hombre común, con lo cotidiano, es una cuestión de hecho, que el juez la va a ponderar, en su caso, según las circunstancias que se generen y se aleguen, pero tiene que ver con otros estándares que tiene el sistema. Bueno, la normal tolerancia está vinculado con eso, con el hombre común, no alguien que es muy susceptible. Piensen en épocas de pandemia, la susceptibilidad está a flor de piel, entonces la tolerancia en situaciones normales no se le está pidiendo que el otro tolere de forma magnánima o que sea heroica la tolerancia, una amplia tolerancia. No, la tolerancia del hombre común, eso es lo que se persigue. En épocas estas donde hay 24/7, estamos todos, bueno, los vecinos a veces tendrán que ser más tolerantes, pero no por eso tiene que haber un exceso en el uso de un derecho como es, por ejemplo, escuchar música y demás, que a veces ocurre. Siguen estando, por supuesto, y rigiendo las disposiciones del código, aún en estos contextos tan particulares de máxima sensibilidad que estamos viviendo. Les dice, según las circunstancias del caso, ¿alguno está ahí que me pueda leer el 1973, la segunda parte? Porque por momentos me pasa, les cuento esto que me pasa, por momentos me pasa que tiene que ver con la modalidad del Zoom, que a veces siento como que estoy hablando sola y mismo yo me pierdo. Entonces, por eso me gusta hacerlo interactivo. ¿El nuevo código? Leo. ¿Quién es? ¿Quién habla? Nicolás. Dale, Nicolás, a ver. El artículo 1973 dice en segundo párrafo: según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la remoción de la causa de la molestia o la cesación y la indemnización de los daños. Para disponer el cese de la inmisión, el juez deberá ponderar especialmente el respeto debido al uso regular de la propiedad en el uso, el interés general y las exigencias de la producción. Bueno, acá hay una diferencia que bastante considerable con el antiguo 2618 del Código de Vélez, que después, para los que no lo tienen, se los voy a mandar escaneado para que lo vean. El juez tiene 3 posibilidades concretas, es decir, no solamente es como ocurría en el sistema velezano, que daba lugar a indemnización, cuando no solamente puede ordenar el cese, sino que tiene 3 posibilidades concretas. Puede disponer la remoción de la causa de la molestia, o sea, ordenar la remoción de la causa, ¿sí? La cesación o su cesación, o sea, que ordenar que se termine, que cese ese agente emisivo, y la indemnización de daños. Es decir, no es que siempre la indemnización de daños va a estar expedita, ¿no? Pero, perdón, la remoción que ordena en ese caso habilita también la indemnización. Puede ser en forma conjunta, ¿sí? Remover, indemnizar en el caso de que esto hubiera generado perturbaciones. Les voy a mandar un fallo jurisprudencial de acá, de la Cámara de Mar del Plata, que tenía que ver con ruidos molestos, que lo van a poder ver claramente. Cómo esto se plasma en la práctica, para que no les quede como aislado. Pero son distintas las posibilidades que tiene el juez de actuar, distintas posibilidades de actuación.
La segunda parte del párrafo les dice, para disponer del cese de la inmisión, el juez debe ponderar especialmente el respeto debido al uso regular de la propiedad, acá sí tiene conexión con el artículo 17, que hoy habíamos hablado, la prioridad en el uso, el interés general y las exigencias de la producción. En el sistema anterior se hablaba de las exigencias de la producción y hoy no solo, tenía una visión circunscripta a las exigencias de la producción, concretamente de establecimientos, por ejemplo, industriales. Sin embargo, acá el artículo 1973 implementa otra posibilidad u otro estándar que tiene que ver con el interés general. Vamos a un ejemplo concreto. Hay situaciones en la práctica en donde tienen, por ejemplo, en el ejido urbano ha quedado una fábrica. Hoy en día, y habíamos hablado en la clase anterior, que las fábricas tienden a su establecimiento en zonas generadas urbanísticamente como para eso, por ejemplo, el parque industrial, ¿sí? Donde se derivan, sin embargo, otras quedaron a veces emplazadas dentro de lo que es el ejido urbano. Les voy a mandar o después les voy a indicar dónde buscar un caso, por ejemplo, en la provincia de Salta, que tenía que ver con una fábrica de cerámicas, en donde había hollín o sedimentos que se propagaban por el aire y que perjudicaban a los vecinos. En este caso, podría quedar, ese caso concretamente, el de la fábrica de cerámicas a la que estoy haciendo referencia, podría quedar comprendida dentro de los supuestos en donde el juez no va a ordenar el cese de la fábrica, ¿sí? Sino que podrá tomar algunas medidas para tratar de compatibilizar ese derecho de los vecinos a no ser perturbado por el hollín o las emanaciones, productos de esa fabricación, con tener en cuenta que esa fábrica es una fuente de trabajo para otros, que es necesario para la producción económica, que esa fábrica continúe en sus tareas regulares. Entonces son todas cuestiones que el juez va a tener que ponderar al momento de tomar alguna decisión relativa a ello. ¿Comprenden? Es decir, es un supuesto en donde lo va a tener que contemplar. Podría ocurrir también que no estemos circunscriptos solamente a situaciones donde las exigencias de la producción estuviesen en juego, sino que estuviese comprendido el interés general. Es decir, ejemplo, una escuela, ¿sí? Una escuela emplazada, y algunos pueden tener conocimientos en la cotidianeidad de estas situaciones, una escuela emplazada en un barrio, en donde ahí hay un interés general, no hay una exigencia de la producción, no se trata de una fábrica de cerámicos o un restaurante, sí, que da trabajo a infinidad de personas, sino que tiene que ver con el interés general, tiene que ver con la educación. Y sin embargo, bueno, la escuela genera en los horarios, sobre todo, estos son casos reales, estamos haciendo referencia genéricamente, pero a casos reales, en los momentos en los que hay recreo, gran bullicio, ruidos y demás que molestan al vecino. Bueno, acá se le da, a través del artículo 1973, algunos parámetros al juez, con el protagonismo que el juez tiene en este sistema de código actual, en donde va a tener que tener en cuenta si en ese uso el otro tiene un respeto debido al uso regular de la propiedad, la prioridad en el uso, porque ¿qué puede ocurrir? Y puede ocurrir que ese taller de cerámica, esa fábrica de cerámica, por ejemplo, o esa escuela, estén emplazadas en un barrio que con el devenir del tiempo se hizo más poblado. Lo que era un taller o una fábrica de cerámicos en un barrio que había, que estaba en la cual había construcciones aisladas, con el transcurrir del tiempo eso se convirtió en una zona
densamente poblada. Entonces el contexto se fue modificando, se fue variando, y la fábrica de cerámicos tenía prioridad en el uso, es decir, era anterior. Lo ven esto en la cotidianeidad, cómo queda, por ejemplo, no sé, un taller emplazado en un barrio que fue creciendo, y sin embargo quedó ese taller o esa fábrica emplazada dentro del ejido urbano de la actualidad. Y hay prioridad en el uso. Pero lo que les quiero significar, y lo importante que tiene en este tema, es que siempre se trata de establecer ese equilibrio, ¿eh? Y esa es la directiva que tiene el juez en el 1973. Es decir, ese es el sentido de la figura. No es cercenar, no es menoscabar el derecho de nadie, el derecho de ningún titular de un derecho real, sino en todo caso es procurar la coexistencia de intereses. Por supuesto que siempre entre un interés general y un interés individual va a prevalecer el interés general. Eso siempre es así. Y eso no es un cercenamiento, sino que tiene que ver con priorizar cuáles son los verdaderos, los intereses más relevantes cuando hay tensiones o colisiones de derechos. Siempre el interés general prevalece sobre el particular. Bueno, a grandes rasgos, porque este tema da para muchísimas otras cuestiones y preguntas, próximamente van a tener ahora ya la clase con el doctor de Rosa, para los que rindan la semana que viene, de preguntas abiertas de los temas que consideren. Sí les digo que los artículos que siguen, porque ya este es un tema muy amplio, trata de otros supuestos de límites, el camino de sirga, el obstáculo de las aguas, son otros supuestos de límites. La centralidad siempre, tanto en la presencialidad como en este espacio, desde ya, se le da a los supuestos de inmisiones, al supuesto de inmisiones es lo central, pero no son artículos en los cuales vayan a tener mayor complejidad en la comprensión, que los pueden ver solos. Sí decir que el camino de sirga, también llamado camino de ribera, es un espacio, como les dice, solo me voy a referir a esto y no a los otros que tienen que ver con los obstáculos en los cursos de agua, las vistas, las luces, las distancias mínimas, es decir, son todas cuestiones que no les van a generar complejidad. El camino de ribera, el camino de sirga, tenía que ver con las exigencias de la navegación. Es una franja que se deja a orilla de los cauces de los ríos. El Código Civil actual redujo esas dimensiones, si bien hoy la navegación a veces no existe, no requiere tener tanta extensión, por eso se redujo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la capacidad de maniobra de las embarcaciones, se ha reducido. Ha sido fuente también de conflictos, sobre todo en muchas zonas que tienen que ver con el sur. Les voy a mandar un ejemplo, pero como para que lo conozcan. No es que no lo tienen que saber que hay otros límites, como los que están legislados. Les voy a mandar material sobre eso, pero no nos podemos referir a todos, porque son muy extensos. El tratamiento nos llevaría, eso lo dejamos un poco para que ustedes los vean, sin perjuicio de que puedan, aún dentro del fin de semana, para los que rinden el lunes, hacer preguntas puntuales a través del correo electrónico que ya les dejé, eugeniatorreslast@gmail.com. Aún siendo fin de semana, lo vamos a tratar de responder. Pero bueno, en líneas generales, no sé si hay algo de las preguntas que figuran acá, ya estamos casi en el pase al doctor de Rosa. ¿Hay algo que quedó en duda? Profe, ¿le puedo hacer una consulta rápida de inmisiones? Sí, lo que les quiero significar es que no hacemos lo que deseamos en este espacio, no estamos haciendo lo que nos gustaría hacer, sino lo que estamos pudiendo hacer. Por eso es un poco, a veces, los tiempos son acotados, por eso siempre dejo abierto
¿Por qué? Porque quizás ustedes el tema hoy lo van a leer hoy y en profundidad, y la duda la tienen el sábado a la mañana. Entonces, siempre tenemos este espacio y dejamos siempre el canal abierto para que puedan preguntar. Decime concretamente. Sí, sí, la diferencia con Vélez es que Vélez no legislaba la remoción, a diferencia del nuevo Sí, código. es una de las diferencias. Bien, y la otra pregunta es, en las inmisiones, si el juicio es sumario, y en caso de que sea sumario, ¿por qué no es sumarísimo si está afectando a la persona al momento? Procedimiento. Bueno, el legislador lo ha dispuesto así. Entiendo, quizás está vinculado con la prueba, con o sea, son juicios que requieren medidas probatorias, y quizás se le da al proceso una extensión mayor, sin perjuicio de que pudieran hacer dentro de un contexto que tiene que ver con el procedimiento, el proceso, lo que se llaman las diligencias preliminares. Bien, ¿Sí? entonces es sumario, Sí. para confirmarlo. Perfecto. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más? Me piden que deberíamos ir cerrando para que pueda arrancar la clase del titular. Bueno, les repito, tienen abierto el correo electrónico, siempre van a surgir dudas, seguramente me quedaron infinidad de temas sin tocar, muchos de los que había pensado o los que había agendado como para decirles, bueno, el sistema nos permite un tiempo más escaso, pero la posibilidad de preguntar siempre está. Los medios están. Así que los ponemos a disposición de ustedes. ¿Eh? Pueden en cualquier momento, si hay algún correo que no contesté es porque llegan muchos, y bueno, me lo revuelven a reenviar, me lo recuerdan, y en la medida de las posibilidades lo vamos a ir contestando antes de la semana que viene, y para los que den libre en junio, bueno, continuamos. La semana que viene no va a haber acompañamiento porque vamos a estar abocados a las evaluaciones, va a haber mucha presencialidad en los tiempos de evaluación, nos requieren, y bueno, lo vamos a dejar suspendido por el momento, pero para los que no cursan, les recomiendo, les voy a ir enviando los capítulos del libro que usamos en el acompañamiento para que vamos haciendo capítulo y comprensión, pero siempre en esta intención de intercambio y de interacción. Nunca de venir a hablar. Por eso está bueno y creemos que es muy positivo que el tema, damos el capítulo del libro ¿para qué? Y para que ustedes lean antes. Entonces es mucho más productivo que venir a hacer la réplica del contenido que tal vez se dio en la comisión o que ya conocen porque ya cursaban la materia, sino que trabajar sobre el capítulo del libro y les permite más comprensión. Me parece que es una buena idea esa. Bueno, los despido, gracias a todos. Gracias Gracias por el estar. tiempo. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.